Hola a todos, vamos a continuar con el siguiente tema y pues el siguiente tema pues es introducir lo que viene siendo la derivada. Y para ello pues vamos a empezar primero con la noción con la definición. Vamos a dar la definición de la derivada y vamos a empezar viendo algunas propiedades básicas. Entonces, pues aquí tenemos la definición. Consideramos f una función y c un número que pertenezca al dominio de la función. Vamos a decir que f es diferenciable en ese número si existe el límite bilateral que tenemos aquí escrito. El límite cuando h tiende a 0 de la función f evaluada en c más h menos f evaluado en c, y eso dividido entre h. Si ese límite bilateral existe, pues lo vamos a denotar como f' de c. Entonces, si ese límite bilateral existe, pues ya vamos a decir que f es diferenciable en c, y a ese valor, a ese límite, pues le vamos a llamar la derivada de f en c. Entonces vamos a empezar a calcular algunas derivadas por definición. En este video pues vamos a calcular vamos a estudiar derivadas nada más por definición. Y ya más adelante en los siguientes videos, pues vamos a calcular derivadas pues a través de fórmulas. Entonces, pero primero estudiamos a través de la definición. Y empezamos con algunos ejemplos básicos. Algunos ejemplos ilustrativos. Primero vamos a estudiar el caso más básico, pues vamos a estudiar el caso de una función constante. Consideremos la función constante digamos la función constante igual a 3. Y nos interesa calcular la derivada de esta función constante. Entonces, necesitamos verificar, bueno, queremos saber si existe el valor, si existe la derivada de f en x. X es cualquier número real, en este caso. Vamos a trabajar con la función constante y sabemos que el dominio de toda función constante, pues, son todos los números reales. Así que podemos estudiar la derivada de f en todos los números reales. Entonces, si x es un número real, pues queremos estudiar si existe la derivada de f en x. Y para ello, de acuerdo a la definición, debe de existir este límite bilateral. El límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, y eso dividido entre h. Entonces queremos saber si existe este límite bilateral. Lo que tenemos en este cociente son evaluaciones en la parte de arriba. ¿Cuánto vale la función evaluado en x más h? Bueno, es una pregunta muy sencilla, puesto que la función es constante. La función es constante. Significa, ¿cuánto vale en 0? Pues vale 3. ¿Cuánto vale el 1? Pues vale 3. ¿Cuánto vale en pi? Pues vale 3 porque es constante. Y entonces, como es constante, no importa quién sea x más h, f siempre va a valer 3. Y entonces f evaluado en x más h, eso es 3. Y luego menos f evaluado en x, pues f evaluado en x pues también siempre va a ser 3.
Así que este de aquí es, sustituyendo, pues nos queda 3 menos 3 dividido entre h. Ahora, antes de calcular el límite, bueno, hacemos esta operación. 3 menos 3 es 0. Entonces nos quedaría 0 dividido entre h. Pero 0 entre h es 0. Entonces necesitamos saber si existe el límite cuando h tiende a 0 de la función constante 0. Pero el límite de una función constante siempre existe. Siempre existe. De hecho, pudiéramos pensarlo como que este límite lo podemos calcular por evaluación. Acuérdense que hay muchos límites que podemos calcular simplemente evaluando. Así que este es uno de ellos. Bueno, aquí arriba no podíamos haberlo hecho. En este paso no podíamos haber hecho la evaluación. No podíamos haber calculado el límite por evaluación, porque si lo hacíamos por evaluación, si h vale igual a 0, pues entonces en la parte de arriba, dentro del paréntesis, quedaría x más 0. Es decir, nada más sería x. Y entonces en la parte de arriba nos quedaría f de x menos f de x, lo cual sería igual a 0. Y en la parte de abajo, pues si h vale 0, pues sería 0. Y entonces tendríamos en el cociente 0 entre 0, lo cual es una indeterminación. Y por lo tanto no podríamos calcularlo por evaluación, este límite. Pero aquí abajo ya podemos hacerlo. ¿Cuánto vale la función 0 si h vale igual a 0? Pues 0, porque es constante. Entonces, el límite bilateral sí existió. Como sí existió el límite bilateral, pues entonces la derivada de f en x sí existe. Y x pues fue cualquier número real. Por lo tanto, a ver, conclusión. La función constante igual a 3 sí es diferenciable y su derivada es igual a 0. No importa qué valor tome x, su derivada va a ser 0. Entonces, esto nos indica que la derivada con respecto de x de la función constante 3 va a ser igual a 0. Bueno, este de aquí es otra notación que se me pasó a mencionar. La derivada de f en x también se puede escribir como la derivada con respecto de x de f de x. Es otra notación que también se suele utilizar como f' de x, o de esta forma que se lee la derivada con respecto de x de la función f de x. Entonces, en el ejemplo 1 lo que concluimos es que la derivada con respecto a x de la función constante 3 es igual a 0. Pasamos a un siguiente ejemplo. Bueno, antes de pasar con un siguiente ejemplo, una pregunta. Esta conclusión llegamos si trabajamos con la función constante 3. ¿Qué pasa si en vez de considerar la función constante 3 hubiéramos considerando, digamos, la función constante 5 o la función constante 1000? ¿En qué cambiaría todo nuestro procedimiento? Pues nada más aquí cambiaría. Si fuera la constante 1000, pues ahora quedaría 1000 menos 1000, que sería 0, y 0 entre h pues sigue siendo 0. Entonces el resultado sería el mismo. Si fuera la función constante pi, pues nada más aquí quedaría pi menos pi, que seguiría siendo 0, y 0 entre h, pues 0. Entonces, no va a cambiar la conclusión. La derivada de la función constante 3 pues va a ser igual a 0, pero lo podemos pensar más en general. La derivada de k va a ser igual a 0 si k es constante. Esta es la primera conclusión. La primera propiedad importante de las derivadas. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Derivada de una constante. Pasamos a un segundo ejemplo. Vamos a trabajar con la función
x. La función x. Entonces queremos saber si existe la derivada de g en x. Y para ello pues necesitamos estudiar. Queremos saber si el límite cuando x tiende a h. Le aplicamos la definición. La definición es exactamente la misma. Nada más que ahora es para la función g. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0 ahora de la función g. Podemos ver aquí. Sería el límite cuando h tiende a 0 ahora de la función g evaluada en x más h. Menos la función g evaluada en x dividido entre h. Entonces estudiamos este límite bilateral. Sería el límite cuando h tiende a 0. Tenemos que evaluar cuánto valdría la función g. Voy a utilizar otro color. ¿Cuánto valdría la función g evaluada en x más h? No se vayan a perder en este paso, es solamente una evaluación. G de x vale x, así que ¿cuánto vale g en 3? Pues vale 3. Estamos evaluando, estamos sustituyendo. ¿Cuánto vale g en pi? Pues vale pi. ¿Cuánto vale g en e cuadrada? Pues vale e cuadrada. Entonces, ¿cuánto vale g en x más h? Pues vale x más h. Entonces, al sustituir g evaluado en x más h, pues es x más h. Y luego menos g evaluado en x, ese valor. ¿Cuánto vale g evaluado en x? Pues vale x. Y esto hay que dividirlo entre h. Simplificamos. Este de aquí es el límite cuando h tiende a 0. En la parte de arriba nos quedaría x más h menos x, pues nos queda h. Y en la parte de abajo, pues es h. Pero ¿cuánto es h entre h? Pues es 1. Y este límite otra vez ya lo podemos calcular por sustitución. Es un límite que podemos calcular por sustitución. ¿Cuánto vale la constante 1 si h vale 0? Pues sigue valiendo 1. Entonces el límite bilateral sí existe. El límite bilateral existe y es igual a 1. Lo que indica que la derivada de la función g vale 1 para todo x. La derivada no depende de x, siempre va a valer 1. Y entonces en este segundo ejemplo concluimos que la derivada con respecto de x de la función constante x, perdón, no es función constante. La derivada con respecto de x de la función x es 1. Entonces en el primer ejemplo la derivada de una constante vale 0. En el segundo ejemplo la derivada de x vale 1. Pasamos a un siguiente ejemplo. Vamos a trabajar con estos ejemplos. Empezamos con una constante, luego con x. Vamos a verificar el de x cuadrada y el de x cúbica. Entonces, vamos a considerar la función n de x igual a x cuadrada. Y estudiamos la derivada. Para ello, pues estudiamos el límite bilateral. Pero para ello, pues en un paso necesitamos saber cuánto es la función n evaluada en x más h. Pues nada más es una sustitución. N en x vale x cuadrada. Entonces, ¿cuánto vale en x más h? Pues vale x más h al cuadrado. Y entonces,
¿Cuánto es x más h al cuadrado? Pues es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, estudiamos la derivada. La derivada de n en x. La derivada de n en x pues sería el límite bilateral cuando h tiende a 0 de n evaluado en x más h menos n evaluado en x dividido entre h. Sustituimos. Esto sería el límite cuando h tiende a 0. En la parte de arriba es n de x más h menos n de x. Este de aquí es n en x más h y este de aquí es n en x. Si hacemos la resta, si a esta cantidad le restamos x cuadrada, pues nos queda 2 por x por h más h cuadrada. Y esto dividido entre h. Simplificamos antes de hacer algún intento de calcular el límite. En la parte de arriba, bueno, aquí no podemos calcularlo, o al menos no podemos calcularlo por evaluación, porque si evaluamos y sustituimos, si h vale 0, en la parte de arriba nos quedaría 0 más 0, que sería 0, y en la parte de abajo que también sería 0, es decir, tendríamos 0 entre 0, lo cual es una indeterminación. Y si acuerdan, en este tipo de indeterminaciones, pues lo que hacemos es eliminar términos, factorizar y eliminar términos para obtener una expresión en la cual sí podamos calcular el límite por evaluación. En este caso, en la parte de arriba, ¿qué podemos factorizar? Pues factor común. Factor común es una h, así que nos quedaría, en la parte de arriba factorizamos h, nos quedaría multiplicado por 2x más h. Y esto dividido entre h. Pero aquí observamos que tenemos una h multiplicando arriba y abajo otra h. Pues entonces esas h se pueden eliminar. Y entonces nada más nos quedaría como que dividido por un 1. Un 1 que siempre está por ahí. Entonces esto de aquí es el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Entonces ya simplificamos la expresión. Ya podemos calcular el límite por sustitución. ¿Cuánto vale la función 2x más h si h es igual a 0? Es decir, calculando el límite por sustitución, pues vale 2x. Entonces esto indica que la derivada de la función x cuadrada es igual a 2x. Esa es la conclusión a lo que llegamos. La derivada con respecto de x cuadrada, concluimos que fue igual a 2x. Continuamos con el siguiente ejemplo y pues seguimos estudiando estas funciones. Vamos a considerar la función m de x igual a x cúbica. Entonces, para estudiar el límite bilateral, para estudiar la derivada, pues otra vez vamos a estudiar primero cuánto sería m de x más h. Pues si m de x es igual a x al cubo, pues entonces m de x más h es x más h al cubo. Y un binomio al cubo sabemos que es el cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el segundo al cubo. Y entonces, ¿cuánto sería m evaluado en x más h menos m evaluado en x? Pues sería a esta expresión le restamos x cúbica, nos va a quedar 3x cuadrada por h
más 3 por x por h cuadrada más h cúbica. Y notamos que en estos tres valores tenemos un factor común que es h. Y entonces nos queda h multiplicado por 3x cuadrada más 3x por h más h cuadrada. Y entonces ahora sí procedemos a estudiar la derivada. La derivada de la función m en x pues sería el límite bilateral cuando h tiende a 0 de m en x más h menos m en x, y esto dividido entre h. Y pues ya hicimos unos cálculos anteriores, unos cálculos auxiliares. ¿Cuánto es m de x más h menos m de x dividido entre h? Pues es cuánto vale esta expresión dividida entre h. Pues este h se va a eliminar con el h de la división, y entonces nada más nos va a quedar, en la división nos va a quedar lo que está entre paréntesis, que sería 3x cuadrada más 3x por h más h cuadrada. Y esto que obtenemos es un polinomio. Y el límite en un polinomio pues sabemos que lo podemos calcular pues por evaluación. Si h es igual a 0, ¿cuánto vale este polinomio? Pues el segundo término quedaría 3 por x por 0, se elimina. Y el tercer término sería 0 al cuadrado, 0, también se elimina. Y entonces nada más sobrevive el primero, que sería 3x cuadrada. Esa sería la derivada de la función x cúbica. Esa es la conclusión a la que llegamos. La derivada con respecto de x al cubo es igual a 3x cuadrada. Continuamos con otro ejemplo. Siguiendo este patrón, vamos a hacer un último que sería ¿cuánto es la derivada de una raíz? La derivada de una raíz. Vamos a considerar la función, es el ejemplo número 5. Vamos a considerar la función k de x igual a la raíz de x. Pues vamos a trabajar con esta función. Entonces aquí sería, queremos estudiar la derivada de k, la derivada de la función k en x. Pues esto sería el límite cuando h tiende a 0 de la función k evaluada en x más h menos la función k evaluada en x, y esto dividido entre h. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0. ¿Cuánto vale k evaluado en x más h? Pues simplemente sustituimos. Si k evaluado en x es la raíz de x, pues entonces k evaluado en x más h, pues es la raíz de x más h. Entonces aquí nos queda la raíz de x más h menos la raíz de x, y esto dividido entre h. Si quisiéramos calcular este límite por sustitución, pues en este momento no podemos, porque si sustituimos h por 0, en la parte de arriba nos quedaría la raíz de x menos la raíz de x, que sería un 0, y en la parte de abajo también sería 0. Es decir, tenemos la indeterminación 0 entre 0. Pero estos límites ya los hemos estudiado, sabemos cómo resolverlos. Si recuerdan, pues era lo que habíamos llamado límites por racionalización. Lo que hacemos pues es racionalizar el numerador. ¿Y cómo racionalizamos el numerador? Pues multiplicando por su binomio conjugado.
En este caso sería la raíz de x más h más la raíz de x. Y para no alterar la expresión, lo que multiplicamos en la parte de arriba, también lo vamos a multiplicar en la parte de abajo, para no alterar la expresión. Y entonces esto sería el límite cuando h tiende a 0. En la parte de arriba tenemos, pues esto es un a menos b multiplicado por un a más b. Es un producto de binomios conjugados. Y sabemos que el producto de binomios conjugados da como resultado una diferencia de cuadrados. Es decir, nos quedaría la raíz de x más h elevado al cuadrado menos la raíz de x elevado al cuadrado. Y en la parte de abajo no vamos a hacer más que dejar expresada la multiplicación. Quedaría h multiplicado y entre corchetes ponemos la raíz de x más h más la raíz de x. Entonces en la parte de arriba pues elevar al cuadrado una raíz pues se cancelan. Y entonces en la parte de arriba, en el primer paréntesis pues quedaría x más h. Y en el segundo paréntesis pues nada más quedaría x. Así que en la parte de arriba nos quedaría x más h menos x. X más h menos x. Pues las x se cancelan. Así que nada más sobrevive la h. En la parte de abajo nos queda h multiplicado, pues nada más reescribimos lo que teníamos. H por la raíz de x más h más la raíz de x. Ahora, tenemos una h factorizada en la parte de abajo, tenemos arriba una h solita, pues entonces las podemos cancelar. La h de arriba se cancela con la h de abajo. Sin embargo, en la parte de arriba no se puede quedar solito. En la parte de arriba, pues vamos a dejar un 1. Ahí siempre hay un 1 multiplicando. Así que la h de arriba se cancela con la h de abajo y entonces en la parte de arriba sobrevive ese 1. Y en la parte de abajo sobrevive la raíz de x más h más la raíz de x. Entonces ya tenemos esta expresión. Como ya hicimos una cancelación, pues entonces ya podemos intentar calcular el límite por evaluación, por sustitución. Entonces si sustituimos, si h vale igual a 0, pues entonces nos quedaría 1 dividido. Aquí nos quedaría la raíz de x más h, pero h vale 0. Entonces la raíz de x y luego más la raíz de x. Y entonces obtenemos, en la parte de abajo nos queda la raíz de x más la raíz de x, pues 2 veces la raíz de x. Este sería nuestro resultado. Entonces concluimos. Obtenemos que la derivada con respecto de x de la función raíz de x, pues va a ser igual a 1 entre 2 veces la raíz de x. Pues esta es la derivada de la función. Es la derivada de la función la raíz cuadrada de x. Bien, bueno, hasta aquí ya tenemos 5 ejemplos. 5 ejemplos en los cuales quiero que visualicemos lo siguiente. Teníamos que la derivada de una constante, la derivada de una constante es 0. Derivada de una constante es 0 si k es constante.
Y en los otros ejemplos concluimos que la derivada de x era 1. La derivada de x cuadrada era 2x. La derivada de x cúbica pues era igual a 3x cuadrada. Si hubiéramos continuado con un siguiente ejemplo, si hubiéramos calculado la derivada de x cuarta, hubiéramos concluido que hubiera sido 4 por x al cubo. Esto empieza a indicar un patrón, una fórmula más general. ¿Cuánto es la derivada? ¿Cuánto es la derivada con respecto de x de la función, de una función de la forma x a la n? Pues si n fue 4, la derivada de x cuarta pues fue 4 por x al cubo. La derivada de x al cubo fue 3 por x al cuadrado. La derivada de 2x pues sería 2 por x. No tiene potencia, significa que su potencia era 1. Y este de aquí pues quizás no lo parezca, pero también lo podemos ver así. La derivada de x a la 1 pues sería igual, lo escribo con algún otro color. La derivada de x a la 1 pues sería igual a 1 por x a la 0. Lo podemos ver así, porque cualquier número elevado a la potencia 0 pues nos queda 1. Entonces, pues también tiene la forma que en los otros ejemplos. X a la 1 pues es 1 por x a la 0. Eso es un 1. Y entonces empezamos a ver un patrón que nos indicaría una fórmula, que es de la forma la derivada de x, la derivada con respecto de x de una función de la forma x a la n, pues sería n por x, y ahora en la potencia le bajamos 1, le restamos 1. Entonces, como que empezamos a obtener esta fórmula. Bueno, donde n, pues pedimos que sea constante. Este ejemplo, el último ejemplo que probamos, pues de hecho también es consecuencia de esta fórmula. También es consistente con esta fórmula. ¿Por qué? Pues lo que tenemos es lo siguiente. La raíz cuadrada de x, de acuerdo a las leyes de los exponentes, la raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio. Del otro lado, de acuerdo también a las leyes de los exponentes, pues sería 1 entre 2 por x, 1 dividido entre 2 por x a la 1 medio. Y de acuerdo a las leyes de los exponentes, esto yo lo puedo ver como 1 medio por x. El x a la 1 medio que está dividiendo lo mandamos a la parte de arriba, pero el costo de enviarlo a la parte de arriba es que el exponente va a cambiar de signo. Y entonces, este último ejemplo, lo que obtuvimos fue que la derivada con respecto de x de la función x elevado a la potencia 1 medio, pues es de la forma 1 medio por x, y luego en el exponente le restamos 1. 1 medio menos 1, pues entonces sale este exponente a la menos 1 medio. Y entonces, bueno, pues ya aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales calculamos derivada, pero a través de la definición, es decir, como un límite. Y pues obtuvimos un par de derivadas. Bueno, no las obtuvimos porque esto no es una demostración. Sin embargo, ejemplificamos. A través de ejemplos, pues notamos como que sí. Por la demostración se puede observar en algunos libros de cálculo. Bueno, vamos a continuar con algunos ejemplos. Ya calculamos algunos ejemplos a través de la derivada, pero a continuación vamos a ver algunos ejemplos en los cuales falla. Algunos ejemplos donde no es diferenciable.
Y entonces en este siguiente ejemplo, pues vamos a seguir considerando el ejemplo anterior, la función k de x igual a la raíz de x. La función k de x igual a la raíz de x. Pero ahora quiero que notemos cuando no es diferenciable. Porque si lo observaron, la derivada no existía siempre. De acuerdo al ejemplo anterior, la derivada de la función la raíz cuadrada de x nos quedó 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x. Entonces, bueno, cuando el límite existía, pues obteníamos esta expresión. Pero esta expresión, ¿cuándo existe? Ese límite, ¿cuándo va a existir? Pues notemos que aquí vamos a tener un par de problemas. Va a haber problemas si x es un número negativo. Pero además también va a haber problemas si x es igual a 0. Entonces podemos afirmar que k no es diferenciable en 0, no es diferenciable en x igual a 0, ni en cualquier número negativo. Que no sea diferenciable en un número negativo, pues tiene muchísimo sentido, puesto que la función original pues no admite negativos. Los negativos no pertenecen al dominio de la función y entonces en consecuencia pues mucho menos va a ser diferenciable en los negativos. Sin embargo, convenía analizar este caso, porque en x igual a 0 sí pertenece al dominio de la función k. Sin embargo, ahí no existe el límite. Si lo viéramos, si lo viéramos más, bueno, si nos regresáramos a checarlo, a través del límite, pues el problema aparecería en que es un límite bilateral. Y en el caso de la raíz de x, pues podríamos estudiar el límite lateral derecho. Ese límite sí existiría. No, estoy mintiendo. No es cierto. Entonces, no existe límite bilateral. Ni el lateral izquierdo ni el lateral derecho. En el lateral derecho tendríamos el problema, pues que se tendería a infinito. Y el límite lateral izquierdo, pues ni siquiera nos podemos acercar, porque la función no admite números negativos. Entonces, tenemos una función que no es diferenciable ni en el 0 ni en los negativos. Lo que tenemos que observar de este ejemplo es que no es diferenciable en los negativos, porque los negativos no pertenecen al dominio, y no es diferenciable en x igual a 0. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no es diferenciable en 0? Lo que acabo yo de mencionar de los límites laterales. El límite lateral izquierdo ni siquiera lo podríamos estudiar, puesto que no, por la izquierda del 0, o sea, el dominio de la función k, pues es el intervalo semiabierto de 0 a infinito, incluyendo el 0, el intervalo de 0 a infinito incluyendo el 0. Entonces, lo que tiene de especial aquí el valor x igual a 0, pues es que es un punto extremo del dominio. Y eso va a pasar siempre, puesto que la derivada está definida a través de un límite bilateral, pues entonces siempre vamos a tener problemas en los extremos del dominio. En los extremos del dominio de una función, ahí la función no es diferenciable. Un siguiente ejemplo. Vamos a considerar la función
una función definida a trozos. Vas a considerar f de x igual que valga 5 si x es diferente de 3 y que valga 1 si x es igual a 3. Es una función definida a trozos. ¿Cómo sería la gráfica de esta función? Pues sería una función que en 3 aquí está 3 y aquí estuviera 5. Entonces una función y por aquí estuviera 1. Pues entonces si x vale 3, la función vale 1. Entonces aquí tenemos un círculo relleno en el punto 3,1. Pero si x no vale 3, la función siempre va a valer 5. Lo que significa que fuera del 3 es constante, siempre va a valer 5. Y la gráfica de una función constante pues es una línea horizontal que pasa en el 5. Con la única diferencia es que en 3 no vale 5, vale 1. Así que en el punto 3,5 pues vamos a poner un círculo vacío. Pues esta es la gráfica de esta función f. Su gráfica pues es una línea horizontal, pero que tiene un agujerito. El punto 3,5 no pertenece a la gráfica, el que sí pertenece es el 3,1. Y entonces queremos estudiar la derivada de la función, pero no va a ser en cualquier número, sino que la vamos a estudiar la derivada en 3. Bueno, para que exista la derivada de f en 3, pues tenemos que calcular el límite cuando h tiende a 0. Ahora es de 3 más h menos f evaluado en 3. Y esto dividido entre h. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de... Hay que sustituir. ¿Cuánto valdría f evaluado en 3 más h? ¿Y cuánto vale f evaluado en 3? Pues ¿cuánto vale f evaluado en 3? Pues vale 1. ¿Cuánto vale evaluado en 3 más h? Bueno, si recuerdan bien, pues había límites que se pueden calcular por evaluación. Este de aquí pues no es uno de ellos, o al menos todavía no es. Si recuerdan la definición original de un límite, estudiamos cuánto vale la función para valores cercanos de h a 0, pero no exactamente en h igual a 0. Es decir, si quisiéramos calcular el límite por tabulación, ¿qué tipo de valores le asignaríamos a h? Pues números que sean muy cercanos a 0, extremadamente cercanos a 0, pero que no sean el 0. Y entonces, como h no puede ser 0, van a ser números muy cercanos a 0, pero no igual a 0. Entonces, como h es diferente de 0, pues entonces 3 más h, pues es diferente de 0. Y como 3 más h es diferente de 0, de acuerdo a la definición, como 3 más h no es 3, aquí me equivoqué abajo. Como h es diferente de 0, pues entonces 3 más h pues es diferente de 3. Y de acuerdo a la definición de la función, para todos los números que no sean 3, aquí arriba también me equivoqué, estamos en el primer paso. Como 3 más h no es igual a 3, pues entonces en ese caso la función vale 5. Entonces consideramos que f evaluado en 3 vale 1 y que f evaluado en 3 más h pues va a valer 5. Entonces al sustituir pues nos va a quedar 5 menos 1 dividido entre h.
Y esto sería el límite cuando h tiende a 0 de la función 4 entre h. Ahora, este límite de aquí el límite cuando h tiende a 0 de la función 4 dividida entre h, pues resulta que este límite no existe. No podemos sustituir, no podemos evaluar en h igual a 0, porque entonces nos quedaría 4 entre 0. Y esa es una indeterminación. Y si recuerdan los temas del primer capítulo, pues era una indeterminación que le llamábamos indeterminación de tipo 1. Porque al evaluar pues nos quedaba 4 entre 0. Entonces era una indeterminación de tipo, de tipo 1. Y en este caso pues les había yo dicho que pues teníamos que hacer un par de evaluaciones. Teníamos que hacer una tabulación. Teníamos que tabular con un número, pues con números cercanos a 0, a la izquierda y a la derecha del 0. Para números a la izquierda del 0, pues eso significa que el h sería un número negativo. Y entonces 4 entre un número negativo, pues ahí sería un número positivo. Y en consecuencia, el límite lateral izquierdo tiende a menos infinito. Voy a escribir aquí. Pues esa parte pues se las encargaría a ustedes hacer una tabulación. Digamos que escojan h igual a menos 0.001. Y notarían que esos números pues van a ser números negativos que van a ser cada vez más grandes pero con signo negativo. Y eso indicaría que el límite lateral izquierdo tendería a menos infinito. Y después si hacemos lo propio, pero ahora con números a la derecha del 0, si está a la derecha del 0, pues entonces significa que el h es positivo. Y 4 entre un positivo, pues significaría que es positivo. Y entonces, pues del lado derecho, pues eso tiende a infinito. Y en consecuencia, el límite bilateral no existe. Entonces, la conclusión es que esta función f no es diferenciable en x igual a 3. En x igual a 3 hay problemas. En x igual a 3 no existe la derivada. Ahora, en este ejemplo lo que quiero que notemos, nos vamos a la gráfica. ¿Cuál es el problema cuando x es igual a 3? Pues lo vemos de la gráfica. De la gráfica vemos que hay un corte. En x igual a 3, pues hubo un corte de la función. La función era casi constante, pero en x igual a 3 hubo un corte. Hay un agujero. Hay un agujero en la gráfica. Pues sabemos que eso significa que la función no es continua en 3. Entonces, este es el problema en el ejemplo 7. ¿Por qué la función f no fue diferenciable en x igual a 3? Porque no fue continua, porque no es continua. Y ese problema siempre va a aparecer. En todos los puntos, para cualquier función, en los puntos donde la función no sea continua, pues ahí tampoco va a ser diferenciable. En los puntos donde la función es diferenciable, pues ahí tiene que ser continua. Si no es continua, automáticamente no es diferenciable. Estas observaciones ahorita las escribimos. Entonces, en estos ejemplos, pues primero queremos pues que empecemos a notar esas propiedades. Vamos a ver un último ejemplo. Sería el ejemplo número 7, el ejemplo número 8.
Punto número 8. Vamos a considerar la función valor absoluto de x. ¿Cómo es la gráfica de la función valor absoluto de x? Pues también ya lo hemos estudiado en algunos ejemplos. Sabemos que su gráfica es una V. Para los valores x negativos, pues es la recta decreciente con ángulo de inclinación 45 grados, y para los positivos pues es la recta creciente con ángulo de inclinación 45 grados. Entonces su gráfica pues es una V. En este ejemplo vamos a estudiar vamos a estudiar la derivada de g en 0. Esta gráfica no tiene problemas, no tiene problemas como en el ejemplo 6 o en el ejemplo 7. En el ejemplo 6 hubo problemas en puntos fuera del dominio o en puntos extremos del dominio. En este caso no hay ese problema, porque el dominio de la función g, el dominio de la función valor absoluto, pues es todos los reales. Así que no hay puntos que estén fuera del dominio, ni tampoco hay puntos que sean puntos extremos del dominio. No hay problemas como en los del ejemplo 6. Tampoco hay problemas como en los del ejemplo 7, porque en el ejemplo 7 hubo problemas en puntos donde la función no fuera continua. Pero la función valor absoluto, su gráfica es una sola pieza. Su gráfica es una sola pieza, lo que indica que esta función es continua en todos los reales. La función valor absoluto es continua en todos los reales. Sin embargo, si hay problemas para esta función. Estudiamos la derivada en 0. Por definición sería el límite cuando h tiende a 0 de g evaluado en 0 más h menos g evaluado en 0 dividido entre h. Esto sería el límite cuando h tiende a 0. ¿Cuánto vale el valor absoluto? Bueno, ¿cuánto vale g evaluado en 0 más h? Pues el valor absoluto de 0 más h. Menos, ¿cuánto vale g evaluado en 0? Pues el valor absoluto de 0. Y esto dividido entre h. Esto sería el límite cuando h tiende a 0. En la parte de arriba, pues 0 más h es h. Y entonces nada más nos queda el valor absoluto de h. Y luego menos el valor absoluto de 0. Pero el valor absoluto de 0 es 0. Así que pues ya no le ponemos nada. Y esto dividido entre h. Así que ahora nos interesa estudiar el límite cuando h tiende a 0 de la función valor absoluto de h dividido entre h. Bueno, si revisan sus apuntes, esta es una función que también ya hemos estudiado. Cuando estuvimos estudiando límites, en la parte donde estudiamos algunos límites que no existían, ahí tuvimos este ejemplo. Este límite no existe. Si se van a revisar sus apuntes, van a notar que la gráfica de esta función, la gráfica del valor absoluto de h dividido entre h, pues es, si aquí tenemos 1 y aquí tenemos menos 1, la gráfica es para los valores positivos, para los valores de h mayores que 0, la función siempre, esta división siempre va a valer 1. Pero para los números h menores que 0, la división vale menos 1. Y es algo que podemos estudiar muy sencillamente. Al sustituir. Porque ¿cómo se define el valor absoluto de h?
Pues el valor absoluto de h va a valer h si h ya es mayor o igual que 0. Y si h es un número negativo, pues entonces el valor absoluto de un número negativo pues lo obtenemos como menos h. Lo que hacemos es cambiar el signo. Si es negativo, pues lo volvemos positivo. Y eso lo hacemos pues multiplicando por un menos. Y entonces el valor absoluto de h dividido entre h, pues también es una función definida a trozos. Si h es mayor que 0, es mayor o igual que 0. No puede ser igual a 0 por la división. Entonces, si h es estrictamente mayor que 0, entonces la parte de arriba del valor absoluto de h, pues es el mismo h. Y ese h dividido entre h nos va a quedar 1. Y por otro lado, si h es un número negativo, pues entonces ahora la parte de arriba va a ser menos h. Y entonces nos va a quedar menos h dividido entre h, pues nos va a quedar menos 1. Por eso es que la gráfica de esta función pues es de esta forma. Para h mayor que 0 pues es la función constante 1. Y para h menor que 0 pues es la función constante menos 1. Y entonces de la gráfica podemos observar que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, ese límite sí existe y vale 1. Y el límite lateral cuando h tiende a 0 por la izquierda, ese límite también existe, nada más que ahora va a valer menos 1. Y entonces pues sabemos que para que un límite bilateral exista, es necesario que los dos laterales existan, pero que sean iguales. En este caso existen, pero son diferentes. Como son diferentes, pues entonces el bilateral concluimos que no existe. Y entonces como el límite bilateral no existe, pues entonces la conclusión es que G no es diferenciable en x igual a 0. En x igual a 0 no es diferenciable la función. Bueno, sería más correcto decir no en x igual a 0, sino no es diferenciable. No, aquí estaba bien. G no es diferenciable en x igual a 0. Ahorita escribimos lo que quería yo decir. Entonces, para la función valor absoluto no hubo problemas como en los del ejemplo 6. Tampoco hubo problemas como en los del ejemplo 7. La función es continua en todos los reales. Entonces, ¿cuál es el problema de esta función? ¿Por qué esta función no es diferenciable en x igual a 0? Bueno, la razón es, bueno, si lo vemos visualmente, una razón visualmente, más adelante vamos a dar una interpretación física, o sea, sí, con temas en física. ¿Por qué no existiría la derivada? Pues lo que pasa es que hay una razón de cambio descontrolada, muy fuerte, que no se puede medir. Pero eso lo mencionamos más después, con un poquito más de detalle. Aquí nada más lo que quiero yo que noten es gráficamente, visualmente, cuál fue el problema en la gráfica. ¿Por qué la función no fue diferenciable en este punto? ¿Por qué no fue diferenciable en x igual a 0? En este punto, ¿por qué no fue diferenciable? Pues visualmente pudiéramos decir que es porque allí hay un pico. Hay un pico. Venimos en la gráfica, venimos aquí. O sea, si venimos por los números negativos, pues vamos aquí descendiendo, vamos en una forma, vamos en una sola dirección, pero al llegar a este punto, damos un cambio de dirección muy drástico, demasiado drástico. Entonces, ese pico es lo que impide que la función sea diferenciable en ese punto.
Cuando estuvimos viendo el capítulo de gráficas, ya les dije, pues la forma sencilla es, tabulamos algunos puntos, los ponemos y enseguida unimos esos puntos para darle una forma, para más o menos darle una forma a la gráfica. Pero yo les dije, no van a unirlos como un niño de kinder. Un niño pequeño, pues lo que haría, bueno, algunos, porque otros son muy inteligentes. Pero algunos niños lo que harían serían uno de estos puntos, pues ¿cómo le haría? Pues aquí una línea recta, luego otra recta y luego otra recta. Y yo les dije, no, si me grafican así, pues su gráfica está muy mal. Está muy mal esa gráfica. ¿Qué es lo que cómo tendríamos que hacerlo? Pues sí unir estos puntos, pero unirlos de una forma bastante suave. O sea, que no aparezcan picos. Más o menos unirlos de esta forma, que no aparezcan picos. Y la razón, pues es porque las funciones que estaban graficando, pues como veremos en este capítulo, pues van a ser funciones diferenciables. Y como son funciones diferenciables, pues entonces no pueden existir este tipo de picos. Entonces por eso es que yo les decía, cuando hagan la gráfica, cuando unan los puntos, pues no los unan con picos, únanlos de una forma suave. Entonces, ya para terminar, pues estas son las observaciones que notamos. Para que una función f sea diferenciable en C, es necesario que se cumplan las cuatro propiedades. Propiedad 1, que el número pertenezca al dominio. Si la función no está definida en el número x igual a C, pues mucho menos va a ser diferenciable. Propiedad 2, que C sea un punto interior del dominio, que no sea un punto extremo del dominio. En los puntos extremos del dominio, la derivada no va a existir. Entonces necesitamos que C sea un punto interior. Tercera propiedad, que f sea continua en C. En los puntos donde la función es continua, pues ahí no va a ser diferenciable. Y cuarta propiedad, bueno, de una forma bastante... Bueno, nada más es para que nos demos una idea, porque tendría yo que definir lo que es suave, pero más o menos para que nos demos una idea. Entonces la gráfica de f debe de ser una función suave cuando x vale igual a c. Bueno, aquí lo puse como par ordenado, porque aquí el problema apareció en el par ordenado 0,0. La primera entrada pues es porque x vale igual a 0. La segunda entrada es porque la función g evaluada en 0 pues nos dio 0. Entonces por eso es el punto 0,0. La primera es el valor de x, la segunda es la evaluación en ese número. Por eso es que aquí lo ponemos como par ordenado. Entonces estas cuatro propiedades se deben de cumplir para que una función sea diferenciable. Bueno, la propiedad 3 es de hecho como que la más importante de todas porque tiene muchas aplicaciones. Entonces, pues gráfense eso. Si una función es diferenciable en un punto, pues entonces ahí es continua. Y si no es continua en ese punto, pues entonces no es diferenciable. Bien. Bueno, pues hasta aquí pues lo que vimos es la definición del límite, la definición de la derivada a través de límites y calculamos algunas derivadas a través de la definición y vimos por qué otras funciones tenían problemas. En los siguientes videos pues ya nos vamos a basar más en fórmulas. Vamos a utilizar un formulario para calcular las derivadas. Pero pues sí quería que tuvieran una introducción a través de la definición por medio de límites. Bueno, hasta aquí con este video. Nos vemos, continuamos en un siguiente video. Hasta luego.